tema de los micrófonos. Bien. Bueno, chicos, para empezar, ¿sí? Lo primero que quizás no hace falta que lo hagamos en resumen acá, o si no me avisan y lo hacemos, cuando empezamos con los compartimentos de líquidos corporales, ¿eso se entendió? ¿Hay alguna duda sobre cómo es la distribución o de lo que estábamos hablando? Hola, profe. Buenas. ¿Lo del porcentaje, profe? Sí, ¿cómo es la distribución de los líquidos en el cuerpo? Para que después se entienda bien, vieron que todo el tiempo estamos diciendo qué pasa en el líquido extracelular, qué pasa en el líquido intracelular. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Se entendió eso? ¿O quieren que también lo hagamos acá en resumen? Sí, Yo lo entendí, pero sí, lo no sé. entendí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Recuerden que básicamente que estamos hablando cuando hablamos de, vamos a ponerlo rápidamente, cuando hablamos de los líquidos, ¿sí? Dentro del cuerpo, ¿qué está pasando? Teníamos las dos grandes divisiones. Primero era adentro de la célula, intracelular, y lo que no está dentro de la célula, ¿cómo se llamaba? Extracelular, ¿sí? Y cuando hablábamos de el extracelular, teníamos en realidad tres compartimentos, ¿sí? Había dos que son los que más nos interesan porque son donde más que nada se realizan las relaciones de intercambio, pero había un tercer compartimento que al momento de hablar de patologías, sobre todo cuando hablábamos de los derrames, ¿sí? Teníamos que tener noción de que existían, ¿sí? Entonces teníamos compartimento extracelular, que era el intersticial, ¿sí? El compartimento extracelular, que era el intravascular, y el compartimento extracelular, que era el transcelular. ¿Sí? Este transcelular era el que se llamaba el espacio potencial, porque en condiciones normales, ¿sí? Yo en el intersticio que voy a encontrar, ¿sí? Líquido tisular o líquido intersticial, ¿bien? En el intravascular que voy a encontrar al plasma, ¿bien? Entonces estamos hablando de que tenemos a la sangre, ¿bien? Pero decimos justamente plasma porque es la porción líquida, ¿sí? No se va a filtrar sangre, ¿sí? Se va a filtrar, ¿sí? Líquido filtrado de plasma. Y en el transcelular que teníamos pequeñas cantidades de líquidos, ¿bien? Que en condiciones normales cumplen funciones lubricantes, como uno tiene, por ejemplo, a nivel de las membranas de la pleura, del peritoneo, ¿sí? Etcétera. O cuando estamos hablando de líquido sinovial o líquido intraocular, ¿bien? Pero este era potencial, ¿por qué? Porque cuando hay un desequilibrio de las condiciones básicas de regulación entre todos estos componentes, ¿qué pasa? Puede acumularse líquido acá en índices patológicos, ¿sí? Entonces, esto era más o menos, para que quede bien en claro, la división es lo que más me interesa. Obviamente después están los porcentajes, y lo que habíamos hablado, que esos porcentajes estaban adaptados a ciertas particularidades. No era lo mismo hablar de un adulto, que hablar de un geronte, que hablar de un infante, no es lo mismo que hablar de hombre o mujer por la disposición de los tejidos y demás, ¿bien? Entonces, eso también era la cuestión de tener en cuenta cuando hablábamos de los compartimentos de líquidos corporales, ¿sí? Entonces, a partir de tener en claro esto, es que podemos empezar a hablar de las diferencias, o sea, qué características hay en cada uno de estos compartimentos y qué es lo que nos sirve a nosotros para valorar el día de mañana que las relaciones entre estos compartimentos, que están siempre de manera fluida, se realicen en índices fisiológicos y no patológicos. ¿Bien? Lo primero que teníamos que ver, ¿sí? Que nos interesaba muchísimo, era la relación de los iones, ¿sí? Cuando hablamos de los iones, recuerden que teníamos cationes, ¿sí? Y teníamos aniones, ¿sí? Estos iban a ser los que tenían carga positiva, estos iban a ser los que tenían carga negativa, ¿sí? Dale, Noé, buenísimo. Lo que les digo, si ven que no les contesto el chat, yo si por ahí veo de refilón la compu, los leo, si no, me ponen el micrófono y me dicen, ¿sí? Si ven que no es que los estoy ignorando, es que estoy prestando atención acá, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, cuando uno hablaba de los iones, lo primero era que teníamos una distribución entre los compartimentos. Entonces íbamos a ir, que era importante, ¿sí? La diferenciación de estos iones
en los dos compartimentos, ¿sí? En el intracelular y en el extracelular, ¿sí? Y particularmente a nosotros, cuando hablamos de laboratorio, por ejemplo, lo que más nos va a importar es el extracelular. Porque este extracelular, cuando uno habla de la toma de sangre del paciente, ¿sí? Cuando estamos haciendo un ionograma, es a nivel sérico, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacamos información? De este, ¿sí? Entonces, acá en el costado me voy a anotar esto, que es ionograma, que es lo que más me interesa desde un punto de vista práctico para ustedes en lo que es laboratorio, ¿sí? Y ahora volvemos a esto. Nosotros teníamos, ¿sí? Que yo les había marcado en el Power, ¿sí? Teníamos a los que eran los cationes y los aniones principales de cada uno de estos compartimentos. Que eso es interesante que ustedes los tengan en cuenta, porque son lo que nos fundamenta, ¿sí? La relación que tienen los compartimentos con la captación del agua, ¿sí? Que el agua era un gran regulador de los volúmenes, ¿sí? Y en consecuencia de los trastornos que van a ver cuando hablamos de patologías. ¿Bien? Entonces, a nivel del intracelular, ¿sí? Entonces teníamos el catión, vamos a ponerle el más. Cuando hablo de más, es el catión. En el intracelular, el catión principal, ¿cuál va a ser? El potasio. Potasio es el catión principal del líquido intracelular. Y cuando hablábamos del anión, ¿sí? El más importante a nivel del intracelular iban a ser de cosa las proteínas, ¿sí? Proteínas. ¿Bien? Y esto recuerden que es mi forma de abreviarle la palabra célula, ¿sí? Entonces cuando ven la Z echada, célula. ¿Bien? Entonces potasio y proteínas eran los que más teníamos que recordar cuando estábamos hablando de qué, del compartimento intracelular. Y cuando hablamos del compartimento extracelular, ¿sí? El catión más importante de acá iba a ser ¿quién? El sodio. Y el anión más importante va a ser ¿quién? El cloro. ¿Sí? Después teníamos otras cosas. Cuando hablábamos de el extracelular teníamos también al bicarbonato, que era un anión, ¿sí? Y cuando hablábamos del intracelular teníamos también, ¿sí? Al magnesio, que era un catión, ¿sí? Teníamos también al fosfato, que era un anión, ¿sí? Pero estas son los más importantes. A mí me interesa que ustedes sepan diferenciar cuál es el catión y cuál es el anión principal en estos dos compartimentos, ¿sí? Entonces, potasio versus cloro, proteínas, ¿sí? Potasio versus sodio, proteínas versus cloro, es lo que me interesa. ¿Por qué esto, chicos? Porque estas, ¿sí? 4 cosas, son los que, a nivel de los valores del laboratorio, más información me están dando sobre el estado del paciente. Cuando ustedes hacen un ionograma, ¿qué están midiendo? Están midiendo potasio, están midiendo sodio y están midiendo cloro. Y a nivel sérico también me interesa, ¿sí? Que no son estas proteínas, pero acá también teníamos grandes concentraciones de proteínas, ¿sí? A nivel sérico también me interesa saber la cantidad de proteínas que hay, particularmente en la albúmina también. Si uno podía hacer esa distinción entre la albúmina, ¿sí? Fíjense que cuando habíamos hablado de patología renal, habíamos visto que uno podía valorar proteinuria, también podíamos valorar, ¿sí? Lo que era la albuminuria, ¿sí? Eso en la orina. En la sangre también podemos medir las cantidades de proteínas que hay en circulación, ¿sí? Entonces, cuando es el ionograma a nivel de laboratorio, potasio, sodio y cloro, ¿sí? Medidos ¿dónde? En el compartimento extracelular, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales que uno tiene, ¿sí? De estos, ¿sí? Cuando estamos hablando del ionograma, ¿bien? Cuando hablamos de sodio, ¿sí? Lo encontramos en una proporción de 135 a 145 miliequivalentes litros, ¿sí? Entonces, sodio era 135, ¿sí? 145 mkl litro, ¿sí? Ese es un valor que me interesaba que ustedes supieran, ¿sí? Cuando hablábamos del potasio, el potasio lo vamos a encontrar en un número mucho menor. ¿Por qué? Porque estamos ¿dónde? Midiéndolo a nivel sérico, ¿sí? Entonces estamos en el comportamiento extracelular.
Entonces, las cantidades de potasio normales que tenemos en un ionograma, ¿sí? Cuando lo hacemos obviamente a partir de la toma de la muestra del paciente, va a ser de 3,5 a 5,5, ¿sí? 3,5 a 5,5 el mismo miliequivalentes litro. ¿Bien? Y cuando hablamos de cloro, ¿sí? Cloro lo vamos a encontrar de 100 a 108, ¿sí? De 100 a 108 miliequivalentes litro, ¿sí? Estos eran los valores normales que en realidad son los que más me interesan. Yo les marqué en el Power también cuáles eran los valores, ¿sí?, de referencia a nivel del intracelular. Que por ejemplo, cuando hablamos del sodio, el sodio a nivel de intracelular tenemos aproximadamente 10 miliequivalentes litros. Fíjense que tengo muchísimo menos. ¿Por qué? Porque el sodio lo encuentro en mayor proporción donde en el nivel extracelular. Cuando hablamos del potasio, pasa todo lo contrario, ¿sí? Si yo en sangre lo encuentro muy poquito, en la célula lo voy a encontrar recontra elevado, ¿sí? Lo voy a encontrar aproximadamente 140 miliequivalentes litros, ¿bien? Y cuando estamos hablando del cloro, el cloro, hay cloro acá adentro, pero muy poquitito, ¿sí? Lo estamos encontrando aproximadamente en el rango de los 4 miliequivalentes litros, ¿sí? Pero en realidad, esto es lo que me importa a mí, ¿sí? Y otra cosa que me importa que tengan en cuenta a las referencias, ¿sí? De vuelta, las referencias de esto serían, si los pongo en verde, para que les quede claro que estas son proteínas, ¿sí? Vamos a poner acá, séricas, para que nos quede el valor, que es otro de los indicadores, ¿sí? Por fuera de un ionograma, pero que nos interesa muchísimo al momento de entender esto, ¿sí? Y cuando hablamos de las proteínas séricas, ¿sí? Estamos encontrando que estaban aproximadamente de 6 a 8 miligramos, ¿sí?, sobre decilitros, ¿sí? En realidad, miligramos no, gramos sobre decilitros. Está, ¿sí? Estas eran las proporciones normales que tenían las proteínas séricas, ¿bien? Y en particular de las proteínas séricas, un gran porcentaje, el mayor porcentaje de esto, ¿sí? Si tiene que acordarse una, ¿sí? ¿Se acuerdan de quién? De la albúmina, ¿sí? Otra cosa que se mide acá son las globulinas, pero esta de la albúmina es la más interesante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Y cuando hablamos de las proteínas que están dentro del líquido intracelular, no tengo una gran variante, ¿sí? Acá decimos 6,8 y acá tenemos aproximadamente 8 gramos de decilitro, ¿sí? La diferencia, ¿dónde estaba? En el intersticial, ¿sí? Extracelular, y acá vamos a ponerle, ¿sí?, particularmente intravascular, ¿sí? Ahí estamos nombrando estos valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una gran diferencia, y esto me interesa cuando hablamos de las proteínas, y vamos a, de vuelta, marcar proteínas, ¿sí? Y ponemos acá intersticio, y una flecha para abajo, ¿sí? A nivel intersticial es donde menos proteínas voy a tener, ¿sí? Ahí es donde menos proteínas voy a tener. Esto es importante que lo recuerden, ¿sí? Entonces, esto de vuelta, proteínas no son séricas, están aquí acá, estoy hablando de proteínas del intersticio, ¿sí? Estas tenemos mucha menor cantidad. ¿Dónde encuentro las proteínas? ¿Sí? En las células, porque tengo que todo lo que es el citoesqueleto, todo el aparato, ¿sí?, de las fibras proteicas, y en el extracelular, porque tengo en circulación proteínas como la albúmina, como las inmunoglobulinas, ¿sí?, y otros componentes proteicos que uno encuentra a nivel de la sangre, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Sí? Cuando estamos hablando entonces de cuáles son los iones del compartimento intracelular y el compartimento intravascular, ¿sí? Cuáles son los cationes y los aniones principales, qué es lo que mido en el ionograma, cuáles son los valores que tengo que tener en cuenta de referencia, y esta cuestión que estamos haciendo con respecto a las proteínas, ¿sí? Que proteínas tengo los mismos valores aproximados, tanto a nivel sérico como a nivel intracelular, y donde tengo la gran diferencia en los compartimentos con las proteínas, en el intersticio. En el intersticio tengo muchas menos proteínas que las que encuentro en los otros dos, ¿sí?, compartimentos. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? ¿No? No. Bien, vamos a borrar acá, ¿sí? Perdón que se les va a mover la cámara 2 segundos. Y
vamos entonces siguiendo. Yo estoy tratando de seguir en el orden que ustedes tienen en el Power, ¿sí? Así más o menos vamos refrescando los mismos temas. Ahora, vamos a empezar a ver algunas cuestiones que son necesarias que las entendamos para poder hablar de las patologías, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones que nos tiene que quedar en claro en cuanto a terminología y entender el concepto es la de osmolaridad plasmática, ¿sí? Entonces empezamos acá y vamos a hablar de osmolaridad plasmática. Bien, entonces, lo primero que hacemos es la definición. ¿De qué me está hablando la osmolaridad plasmática? La osmolaridad plasmática se define como el conjunto de partículas osmóticamente activas en un litro de plasma. Vamos a ponerlo porque esta definición me interesa que la sepan, ¿sí? Entonces, conjunto de partículas, esto lo voy a poner en color, ¿sí? Osmóticamente activas ¿bien? En un litro de plasma. ¿Sí? ¿Y por qué les puse osmóticamente activas en color? Porque de vuelta, ¿sí? Las definiciones están buenas, pero si yo estoy hablando de una definición y no entiendo, ¿sí?, los conceptos que tengo dentro de la definición, no me sirve repetir esto de memoria si no sé qué corno es que es osmóticamente activa una partícula, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que una partícula es osmóticamente activa, y fíjense que ahora voy de flecha en flecha para que se entienda. Cuando decimos que una partícula es osmóticamente activa, estamos diciendo que esa partícula, ¿sí?, tiene la capacidad de ejercer presión osmótica, ¿sí? Entonces, puede ejercer presión osmótica. Y osmótica la vamos a poner en color, porque acá de vuelta tenemos otro término, ¿sí? Vamos a poner presión osmótica de nuevo. Presión osmótica. Bien, bárbaro. Y acá estamos, sí, en todo un vericueto de dónde llego a entender de qué me están hablando. Porque ahora de vuelta, sí, bárbaro, puede ejercer presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? ¿Sí? La presión osmótica se define de la siguiente manera. Es la presión necesaria que tiene que haber para que se detenga el flujo de agua. ¿Sí? ¿A través de qué? De una membrana semipermeable. ¿Sí? Entonces, es el tipo de presión que está habiendo, ¿sí?, que es necesaria para retener el agua, ¿sí?, y evitar que esa agua se me filtre, ¿sí?, a través de una membrana. Bien, entonces, esta es la presión, ¿sí? Vamos a ponerle la P de presión necesaria, ¿sí?, para detener el flujo de agua, ¿sí?, a través de una membrana semipermeable, ¿sí? MSP, ¿sí?, membrana semipermeable, ¿sí? Esta presión osmótica, chicos, esta definición de presión osmótica, ¿sí?, esto lo tienen que saber, porque la presión osmótica la vamos a nombrar, ¿sí?, cuando hablamos de las patologías, ¿sí? Presión osmótica, presión hidrostática y presión oncótica son tres presiones de regulación que me están manteniendo a todos los líquidos donde tienen que estar, ¿sí? Entonces son presiones que yo tengo que saber de qué me están hablando para cuando uno dice, che, está alterada la presión osmótica, entender qué está pasando, ¿sí? Entonces, a través de esto, ¿sí?, la presión osmótica entonces depende de la capacidad que tenga algo de retener el agua, ¿sí? Retengo el agua para que no se me vaya, para que no se me filtre a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Y las membranas que estamos hablando, que tenemos interpuestas entre los compartimentos, son todas membranas semipermeables, ¿sí? La membrana basal del capilar, ¿sí?, la membrana plasmática de la célula, ¿sí?, son todas semipermeables. Entonces,
¿sí? Lo que les decía, los compartimentos no son herméticos, todo el tiempo hay un flujo de líquidos de uno a otro, que en condiciones normales mantiene todo isoosmótico, o sea que se mantiene todo con el caudal de agua o de líquidos, para decirlo mejor, que tiene que haber en cada uno de los compartimentos, ¿sí? Entonces, a nivel plasmático, ¿sí? Entonces estamos hablando de que estamos ubicados en el compartimento intravascular, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que teníamos un catión, ¿sí? Que iba a ser el principal de este compartimento, que iba a ser el sodio, ¿sí? Entonces, ¿quién es el responsable de esto, de la presión osmótica? El sodio. El sodio me retiene agua. Esto lo venimos viendo ya desde renal, pero de vuelta, ¿sí? Si les quedaba alguna duda, cuando hablamos del sodio, el sodio retiene agua. Este es el indicador por excelencia para uno saber la osmolaridad plasmática que tiene un paciente, ¿sí? ¿Es el único indicador? No. Si ustedes tienen las condiciones normales para uno poder sacar la osmolaridad plasmática de un paciente, se hace con la determinación de sodio, con la determinación de glucosa, ¿sí? Y con la determinación de urea. Vamos a ver si la pongo acá, así se lee, ¿sí? Entonces, urea, sodio, glucosa, ¿sí? O en todo caso, urea también lo pueden ver como BUM, ¿sí? Como nitrógeno urémico, son los determinantes que uno tiene para poder sacar la osmolaridad plasmática, porque son todos, ¿qué cosa? Coaptores de agua, ¿sí? O sea, me están reteniendo agua, ¿dónde? En el compartimento intravascular, ¿sí? ¿Por qué les nombro el sodio como el principal determinante de todo esto? Porque, como les había dicho en el narrado, imagínense que ustedes el día de mañana están trabajando en un laboratorio donde no tienen la capacidad de medir la glucosa, o no tienen la capacidad de medir la urea. Si esto es un hipotético como muy paupérrimo que pase eso, es muy raro que pase, pero imaginémonos que no tenemos chance de medir glucosa ni medir urea. Pero el sodio sí lo puedo medir, ¿sí? Y cuando yo tengo el sodio, tengo las formas de hacer una fórmula, ¿sí? Tengo la forma de hacer una fórmula y determinar cuál es la osmolaridad plasmática, ¿sí? La osmolaridad plasmática normal, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera, es aproximadamente, para esto es un número también que me interesa que lo tengan en cuenta, ¿sí? Recuerden, yo les voy a ir marcando cuáles son los números que hay que saber para que nos quede claro esto, ¿sí? La osmolaridad plasmática normal oscila entre, ¿sí? 275 y 300, ¿sí? Miliosmoles litros. ¿Sí? Acuérdense que osmolaridad, ¿sí? Se está midiendo con lo que son los osmoles, ¿sí? Entonces, decimos que está entre 275, ¿sí? A 300 miliosmoles litros, ¿sí? Miliosmoles litros, ¿sí? Esta es el valor normal, no patológico, de la osmolaridad plasmática, ¿sí? ¿Cómo llegamos nosotros a hacer esto? Con estos tres determinantes, con la urea, con el sodio y con la glucosa, ¿sí? Entonces, uno lo que va a ver es, obviamente, lo que se hace es esto. Si uno tiene todos los determinantes para poder hacer esto, ¿cuál es la fórmula de la osmolaridad? La más utilizada, ¿sí? Es osmolaridad va a ser igual, ¿sí? Tenemos a la concentración de sodio multiplicada por 2, ¿sí? Y a esto lo que hacemos es sumarle la cantidad que tengo de urea y la cantidad que tengo de glucosa, ¿sí? Esos son los determinantes. Ahora, ¿qué pasa? Esto no me interesa, chicos, se lo estoy dando para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué me interesa? Lo que vimos hace un ratito, que ustedes sepan que sodio, urea y glucosa son los determinantes que me dicen a mí cuál es la osmolaridad plasmática del paciente, ¿sí? Esto se lo estoy dando para que les quede a ustedes, para que entiendan de dónde viene, ¿sí? Eso, pero no les voy a preguntar en ningún momento esta fórmula, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La urea y la glucosa, ¿sí? No la tenemos en miliosmoles, ¿sí? Nos van a dar en miligramos sobre decilitros, ¿sí? Los valores normales generales de la glucosa son de 60 a 99 miligramos sobre decilitros, ¿sí? Y los valores normales de la urea tendrían que oscilar aproximadamente de 10 a 50 miligramos sobre decilitros. Y si estamos hablando de el boom, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Para poder pasar
esto de miligramos a decilitro a miliosmoles, ¿sí? Hay una conversión con una constante, donde van a ver en los libros que la glucosa, ¿sí? La dividen sobre 18 y a la urea la dividen sobre 5,6. Y de esa manera están dando los valores normales, ¿sí? Estos serían las constantes para poder llegar a los valores de la equivalencia que uno tiene, ¿sí? Y de vuelta, ¿qué les dije? Si no tenemos urea y no tenemos glucosa, ¿qué hacemos directamente? Multiplicamos la concentración del sodio por 2, ¿sí? Y esto me está dando un valor muy, muy cercano al valor ideal que tendríamos si tuviéramos todos los determinantes de laboratorio, ¿sí? ¿Quedó claro esto cuando hablamos de osmolaridad plasmática? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Quedó claro, ¿No? profe. Bien. Ahora, hay otras cosas que son de regulación, ¿sí? Todo esto que estamos diciendo ahora, ¿sí? Porfa, atención con esto, ¿sí? Osmolaridad plasmática, bien, tenemos que entender ahí la presión osmótica. Y ahora tenemos que entender que hay otro mecanismo de regulación que es el llamado efecto Donan, ¿sí? ¿Sí? Efecto Donan. Bien, efecto Donan, o lo pueden escuchar como Gibbs-Donan, ¿sí? Que ahí estamos dando crédito a las dos personas que lo descubrieron, ¿sí? Empecemos como siempre con la definición, y a partir de la definición vamos viendo, ¿sí? El desglose para poder entender de qué me está hablando este efecto Donan, ¿sí? ¿Qué quiere decir toda esta definición? ¿Sí? Entonces, el efecto Donan es lo que sucede cuando ¿qué? ¿Sí? Es lo que sucede cuando existen moléculas, ¿sí? Que están cargadas, ¿sí? Moléculas con carga, o sea que son iones, ¿bien? Que son de gran tamaño, o sea, existen moléculas con cargas de gran tamaño, y esto de que tenga carga y que tenga gran tamaño, si ustedes recuerdan biología, me están diciendo que claramente no va a ser una molécula que pueda difundir fácilmente a través de una membrana, porque las membranas son selectivas. ¿Son semipermeables? Sí, claro, pero son selectivas, no dejan pasar cualquier cosa y no dejan pasar todas y demás, ¿sí? Claro. Entonces, tengo una molécula que tiene carga y tiene gran tamaño, ¿qué pasa? No difunden. No filtran, digamos. Exacto, ¿sí? Acá me olvidé la acá. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? No difunden. Cuando uno habla de difundir, ¿qué quiere decir? Que pase directo, ¿sí? Eso, tengo una membrana, y si hablamos de difusión, es, bueno, che, atravieso la membrana de una y difundo hacia el otro lado sin problema, ¿sí? Estas moléculas pueden, en condiciones normales, pasar de un lado al otro, sí, claro, pero tengo que tener, ¿qué cosa? Mediadores, o tengo que tener, ¿sí? Algún elemento en la membrana plasmática que haga que esto pase para el otro lado. Pero en líneas generales hay ciertas moléculas que yo necesito mantenerlas de un lado o del otro. Entonces, no hacen difusión, ¿sí? Entonces, existen moléculas con carga de gran tamaño que no difunden, y para que nos quede completo, no difunden a través de ¿qué? No difunden, ¿sí? A través de una membrana semipermeable. A través de una membrana semipermeable, ¿sí? Que esto es, cuando hablamos de membrana semipermeable, estamos hablando tanto de la membrana del capilar, como estamos hablando de la membrana plasmática de la célula. Por eso, tanto adentro de, ¿sí? En lo que es el compartimento intravascular, como en el compartimento, ¿sí? Intracelular, teníamos grandes concentraciones de ¿qué? De proteínas, que acá viene eso, ¿sí? El efecto Donan, ¿sí? Nosotros lo vemos de esta manera, que esta es la definición, ¿sí? Macro del efecto Donan, donde realmente está la definición completa. A nosotros, ¿qué relación inmediata tenemos que poder hacer cuando nos hablan del efecto Donan? ¿Sí? Con las proteínas, ¿sí? Efecto Donan y relacionamos proteínas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Que cuando tengo una molécula de gran tamaño, ¿sí? Que tiene carga y que no me difunde a través de una membrana plasmática, ¿sí? Lo que hace esta molécula es, me cambia la distribución de otras partículas iónicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque las cargas tienen que estar compensadas, y yo no puedo tener un ambiente muy electronegativo o electropositivo, entonces tengo que tener la compensación de carga, ¿bien? Entonces, si tengo un anión, ¿qué me va a retener? Cationes, ¿sí? ¿Se entiende eso que les comenté recién?
Sí, tiene que estar Sí. equilibrado, digamos. Exacto. Entonces, a eso nos referimos cuando le agregamos a esto, ¿sí? Y cuya presencia, ¿sí? Cambia la distribución de las partículas iónicas. Entonces, como les decía, nosotros tenemos aquí a las proteínas, ¿sí? Las proteínas son las que más nos importan a este nivel cuando hablamos del efecto Donan, ¿sí? Las proteínas eran aniones, ¿sí? Entonces, si tengo una proteína que es un anión, esta me va a querer retener, ¿sí? O sea, está enamorada, ¿bien? Y me retiene a quién, a un catión, ¿sí? ¿A quién me retiene particularmente? ¿Sí? Al sodio. ¿Y el sodio qué relación tenía con el agua? ¿Se acuerdan? Retiene el agua. Retiene. Perfecto. El sodio retiene el agua, ¿sí? Entonces, las proteínas, ¿sí? Su relación con el sodio, ¿sí? Me terminan influyendo con la cantidad de agua que yo tengo, o sea, con la cantidad de volumen de líquido que yo mantenga dentro del compartimento intravascular. Estas proteínas son entonces recontra importantes para mantener el contenido del compartimento intravascular ahí adentro y que no me esté filtrando libremente el líquido hacia el resto de los espacios, ¿sí? Que se mantenga esto, ¿sí? Ahora, las proteínas, cuando hablamos de que estamos a el extracelular, ¿sí? Extracelular. Y si hablamos de proteínas, vamos a ponerlo de vuelta, estamos en el intracelular. ¿Qué me retienen las proteínas en el intracelular? ¿Qué catión tenía que era el responsable de retener el agua dentro de la célula? ¿Potasio? Exacto, ¿sí? Entonces, dentro de las células está pasando exactamente lo mismo. Yo tengo grandes cantidades de proteínas, ¿sí? Y el potasio, ¿qué hace? También me retiene, ¿sí? Me retiene el agua o me retiene al agua, ¿sí? Entonces, esto, chicos, el efecto Gibbs-Donan con respecto a las proteínas, es lo que a mí me fundamenta, ¿sí? Que tanto el compartimento intravascular como el compartimento intracelular mantengan constantes los volúmenes de líquidos que tienen, que una célula tenga un citoplasma donde se mantengan las cantidades de líquido que tengo y que en los vasos, ¿sí? Se mantengan las cantidades normales de plasma, ¿sí? De los líquidos que están pasando por ahí. ¿Por qué? Porque tengo las proteínas. Por eso cuando uno habla de patologías, ¿sí? La falta de proteínas que uno tiene, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de que tengo un paciente que tiene un déficit nutricional o que está teniendo alguna patología a nivel renal, algo que hace que yo a nivel sérico, ¿sí? O sea, a nivel intravascular yo pierda proteínas, estoy perdiendo la capacidad de ¿qué? De retener el agua. Entonces el agua que hace, se me va, se me filtra ¿hacia dónde? Hacia el intersticio. Porque el intersticio, ¿sí? En ese caso, ahora va a tener, aunque tenía poquitas cantidades de proteínas, va a tener más que lo que tengo acá. Entonces voy a estar perdiendo, ¿qué cosa? Líquido, y ahí es donde estoy hablando de un edema o un derrame. Estábamos hablando de los índices patológicos. Por eso, de vuelta, súper importante que se entienda esto que estamos hablando de acá, ¿sí? Y cuando hablamos de las proteínas, ellas también son las responsables, ¿sí? A través de esto que están haciendo, de una de las presiones de regulación. Las proteínas, ¿qué presión de regulación me están teniendo cuando hablamos de proteínas? Esto por fuera del efecto Donan, ¿sí? Pero hablamos de presión oncótica, ¿sí? Presión oncótica, también le podríamos decir presión coloidosmótica, ¿sí? Que esa es la presión, ¿sí? Le digo proteínas porque de vuelta son las que más nos interesan. Pero cuando uno habla de presión oncótica, estamos hablando de la presión que es ejercida por solutos de alto peso molecular. Esta es otra de las presiones de regulación
que la relación directa para nosotros va a ser con las proteínas, ¿bien? Pero esa es la definición que me interesa, ¿sí? Presión osmótica presión oncótica es la presión que está ejercida por solutos de alto peso molecular, ¿sí? ¿Quiénes son solutos de alto peso molecular? Las proteínas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de presión oncótica, generalmente estamos haciendo una referencia a las proteínas que tenemos, ¿sí? Y la otra presión que tenemos que entender para terminar esto es la presión hidrostática, ¿sí? Que cuando uno habla de presión hidrostática, que es la tercera de las presiones que me interesan, ¿sí? Presión osmótica, presión oncótica, presión hidrostática, ¿sí? Cuando uno habla de la presión hidrostática, ¿sí? Esta es la presión que están ejerciendo ¿qué cosa? Los líquidos, ¿sí? Sobre la pared de los vasos, ¿sí? Ejercen los líquidos sobre la pared de los vasos, ¿sí? Esta de vuelta también es una de las presiones que vamos a ver, ¿sí? Y cuando uno, ahora lo vamos a ver que se me está por acabar el Zoom, lo volvemos a conectar. Cuando uno habla de los mecanismos, ¿sí? Que hay de distribución de los líquidos, la presión hidrostática y la presión oncótica son las que más relacionadas van a estar entre las dos, ¿sí? Listo, chicos, ahora se corta.